Durante años, estudié los cerebros más extraordinarios que conocí, desde chamanes que podían alterar la materia con su mente, hasta personas comunes que de pronto desarrollaban capacidades inexplicables. Y descubrí algo que nadie me había dicho, algo que la ciencia tradicional ignora por completo. Todos ellos, absolutamente todos, habían pasado por periodos prolongados de profunda soledad. No estoy hablando de estar solo un fin de semana o de tomarse unas vacaciones en silencio. Hablo de ese tipo de soledad que te obliga a enfrentarte contigo mismo sin escape posible. Esa soledad que la mayoría de las personas evita con desesperación. Y aquí viene lo inquietante. Esa soledad que tanto temes podría ser exactamente lo que tu conciencia necesita para despertar a capacidades que ni siquiera sabes que existen dentro de ti. Lo que voy a compartir contigo hoy podría cambiar por completo la forma en que ves esos momentos de tu vida en los que te has sentido aislado, incomprendido o completamente solo. Vas a entender por qué tu cerebro se comporta de manera radicalmente diferente cuando estás en soledad prolongada, qué sucede en el campo electromagnético de tu mente cuando no hay interferencias externas constantes y por qué algunas de las personas más despiertas que he conocido pasaron por periodos de aislamiento que otros considerarían intolerables. Más importante aún, vas a descubrir cómo transformar esa soledad que tal vez estás viviendo ahora mismo en el catalizador más poderoso para expandir tu conciencia más allá de los límites que te han enseñado a aceptar como normales. Déjame empezar por contarte algo que cambió mi forma de ver todo esto. En 1978 estaba trabajando con los registros electroencefalográficos de una mujer que había pasado 3 años prácticamente aislada después de una enfermedad. Cuando conecté los electrodos a su cráneo y observé los patrones de ondas cerebrales en el monitor, sentí que algo no podía estar bien con el equipo. Las mediciones mostraban niveles de coherencia entre hemisferios que nunca había visto en un cerebro humano normal. La sincronización entre diferentes áreas de su corteza cerebral era tan perfecta que parecía más bien el electroencefalograma de alguien en meditación profunda, pero ella estaba completamente despierta, con los ojos abiertos, conversando conmigo. Revisé el equipo 3 veces, todo funcionaba correctamente, lo que estaba viendo era real. Le pregunté qué había hecho durante esos 3 años de aislamiento. Me miró con una mezcla de vergüenza y alivio, como si por fin alguien le permitiera hablar de algo que había mantenido en secreto. Me dijo que al principio había sido un infierno, que lloraba todas las noches sintiendo que la vida la había abandonado. Pero después de varios meses, algo comenzó a cambiar. Empezó a notar cosas que nunca había percibido antes. Podía sentir los estados emocionales de las pocas personas que la visitaban antes de que dijeran una sola palabra. Sabía cuándo iba a sonar el teléfono segundos antes de que sonara. Tenía sueños que después se cumplían con detalles imposibles de haber predicho. Y lo más extraño de todo, sentía que su mente se había expandido de alguna forma, como si hubiera estado viviendo en una habitación pequeña toda su vida y de pronto las paredes hubieran desaparecido. Esa conversación me persiguió durante semanas, porque yo mismo había pasado por periodos de intensa soledad durante mi formación, momentos en los que me sentía completamente desconectado del mundo académico que me rodeaba, incomprendido por colegas que consideraban mis preguntas sobre la conciencia como una pérdida de tiempo, y en esos periodos de aislamiento había experimentado algo similar, una claridad mental que nunca llegaba cuando estaba rodeado de ruido social constante, intuiciones sobre la naturaleza de la realidad que parecían venir de ninguna parte, conexiones entre ideas que la lógica lineal no podía explicar. Si alguna vez has sentido que la soledad te está transformando de maneras que no puedes explicar, si has notado que cuando estás solo tu mente funciona de forma diferente, más clara, más conectada con algo que no puedes nombrar, entonces suscríbete ahora mismo, porque lo que voy a revelarte sobre la relación entre soledad y expansión de conciencia podría ser exactamente lo que necesitas escuchar en este momento de tu vida. No estás perdiendo el tiempo en esa soledad, estás siendo preparado para algo que tu mente racional todavía no puede comprender completamente. Pero antes de seguir adelante, necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo funciona el cerebro humano en sociedad. Hice miles de mediciones de actividad cerebral
en personas durante interacciones sociales normales. Y lo que descubrí fue fascinante y a la vez perturbador. Cuando estamos con otras personas, especialmente en grupos, nuestro cerebro entra en un modo que yo llamo sincronización defensiva. Las ondas cerebrales de las personas en un grupo tienden a alinearse en patrones específicos que facilitan la comunicación y la cohesión social, pero que al mismo tiempo limitan drásticamente ciertos tipos de procesamiento neuronal. Es como si el cerebro sacrificara profundidad por velocidad, cambiara exploración interna por coordinación externa. Medí esto con precisión. En grupos de 3 o más personas, la actividad en las áreas del cerebro asociadas con la introspección profunda y la percepción sutil disminuye hasta en un 60% comparado con los niveles en soledad. El lóbulo frontal, esa parte de tu cerebro que procesa información compleja y genera nuevas conexiones neuronales, literalmente reduce su actividad cuando estás en modo social intenso. Es eficiente para sobrevivir en sociedad, pero terrible para expandir conciencia. Y aquí viene la parte que casi nadie quiere escuchar. La sociedad moderna está diseñada, consciente o inconscientemente, para mantenerte en estado de sincronización social constante. Desde que te levantas hasta que te duermes, estás siendo bombardeado con estímulos que te mantienen conectado con otros. Llamadas, mensajes, reuniones, redes sociales, noticias, opiniones ajenas. Tu cerebro nunca tiene la oportunidad de entrar en ese otro modo, ese modo de procesamiento profundo que solo se activa en soledad genuina. Y la consecuencia es que vives toda tu vida con apenas una fracción de tu verdadero potencial de conciencia activado. Lo que voy a contarte ahora puede incomodarte, pero es necesario. Después de años de investigación, llegué a una conclusión que contradice todo lo que nos enseñan sobre la felicidad y la realización personal. La soledad no es una enfermedad que hay que curar. La soledad es un estado neurológico especializado que permite tipos de procesamiento cerebral imposibles en contexto social. Cuando estás verdaderamente solo, sin distracciones externas, sin la necesidad de sincronizar tu campo electromagnético cerebral con el de otros, tu mente tiene acceso a capas de realidad que normalmente permanecen ocultas. No es que la soledad te revele cosas nuevas, es que la soledad quita las interferencias que te impedían ver lo que siempre estuvo ahí. Déjame darte un ejemplo concreto de mis experimentos. Trabajé con un grupo de 12 personas que aceptaron pasar periodos variables de tiempo en aislamiento controlado. Les pedí que llevaran un diario detallado de sus percepciones y experiencias. Los primeros días eran predecibles: aburrimiento, ansiedad, deseo de contacto social, incomodidad con los propios pensamientos. Pero algo extraordinario comenzaba a suceder alrededor del 5º o 6º día de soledad ininterrumpida. Las personas reportaban cambios dramáticos en su percepción del tiempo. Algunos decían que 1 hora les parecía 1 minuto. Otros afirmaban que 5 minutos se sentían como una eternidad. El tiempo dejaba de ser lineal y objetivo para convertirse en algo fluido y subjetivo. Pero lo que realmente llamó mi atención fueron los cambios en su percepción sensorial. A partir del 8º o 9º día, prácticamente todos los participantes reportaban incrementos notables en su capacidad de percibir detalles. Podían escuchar sonidos que antes no notaban, ver matices de color que les habían pasado desapercibidos toda su vida, sentir texturas con una riqueza sensorial que describían como abrumadora. Una mujer me dijo que por primera vez en su vida realmente vio una manzana. No solo la miró, la vio. Percibió cada variación de color en su piel, cada imperfección como una historia completa, la forma exacta como la luz se reflejaba en su superficie. Y mientras la miraba, sintió una conexión con esa manzana que la hizo llorar. Sabía que sonaba ridículo, me dijo, pero en ese momento sintió que la manzana y ella eran parte de algo mucho más grande que ambas. Cuando analicé los electroencefalogramas de estas personas después de sus periodos de aislamiento, encontré algo que no esperaba. La coherencia entre hemisferios cerebrales había aumentado de forma significativa, pero había algo más. Las ondas cerebrales mostraban patrones que solo había visto antes en practicantes de meditación con décadas de experiencia. La soledad había hecho en días lo que a otros les tomaba años de práctica disciplinada lograr. El cerebro, cuando se le da la oportunidad de desconectarse del ruido social constante,
empieza a reorganizarse de forma espontánea hacia estados de mayor coherencia interna. Y ahora viene el detalle que cambia todo. Esto no es solo sobre cambios en el cerebro, es sobre cambios en el campo. Durante años desarrollé lo que llamé la teoría sintérgica, que propone que la conciencia no es un producto del cerebro, sino una propiedad fundamental de un campo de información que todo lo permea. El cerebro no genera conciencia, la decodifica. Y cuando estás en soledad profunda, algo extraordinario sucede con tu capacidad de interactuar con ese campo. Las interferencias se reducen, el ruido disminuye y de pronto puedes sintonizar frecuencias de información que en estado social normal están completamente bloqueadas. Permíteme explicarte esto con una analogía. Imagina que tu conciencia es como una radio. Cuando estás en sociedad constante, es como si tuvieras encendidas 20 estaciones al mismo tiempo, todas sonando a todo volumen, mezclándose en un ruido incomprensible. Aprendes a filtrar la mayor parte de ese ruido y enfocarte en una o dos estaciones, las que necesitas para funcionar socialmente. Pero en la soledad genuina, todas esas estaciones se apagan. Y en el silencio que queda, de pronto puedes escuchar frecuencias que nunca supiste que existían. No es que esas frecuencias no estuvieran ahí antes, es que no podías escucharlas por encima del ruido. Trabajé con Pachita, la chamana más extraordinaria que conocí en mi vida. Ella podía hacer cosas que desafiaban toda lógica materialista, curaciones que los médicos consideraban imposibles, operaciones sin instrumentos físicos, transformaciones de materia que presencié con mis propios ojos. Le pregunté una vez cómo había desarrollado esas capacidades. Su respuesta fue simple y directa. Me dijo que había pasado 3 años sola en una cueva cuando era joven. 3 años sin contacto humano regular, hablando solo con lo que ella llamaba las fuerzas. Al principio pensó que se volvería loca, pero después de un tiempo empezó a entender cosas que las palabras no podían explicar. Empezó a ver que la materia no era sólida, que la realidad respondía a la intención, que la separación entre su mente y el mundo era una ilusión útil pero fundamentalmente falsa. Quiero que me lo digas con sinceridad en los comentarios. ¿Alguna vez has vivido un periodo de soledad profunda que te cambió de forma permanente, que te hizo ver la realidad de manera diferente? Escribe qué descubriste sobre ti mismo en ese tiempo. Quiero leer esas experiencias. Quiero saber si lo que te voy a contar resuena con lo que tú mismo has vivido. Te hablaré de algo que descubrí en mis propios periodos de soledad, pero antes necesitas entender el contexto. La ciencia occidental tiene una obsesión con el concepto de objetividad. Nos enseñan que la realidad existe independientemente del observador, que las cosas son lo que son sin importar quién las mire. Pero mis experimentos con percepción y conciencia me llevaron a una conclusión radicalmente diferente. La realidad no es independiente del observador. La realidad es una co-creación constante entre la conciencia y el campo de información que algunos llaman espacio vacío, y la calidad de esa co-creación depende directamente del estado de coherencia de tu conciencia. Cuando estás en soledad genuina, algo fascinante sucede con tu capacidad de co-crear. Las creencias limitantes que absorbiste de la sociedad empiezan a debilitarse. Los patrones de pensamiento repetitivo que te mantienen atrapado en una versión estrecha de la realidad comienzan a disolverse. Y en el espacio que queda, emerge algo que siempre estuvo ahí, pero que la socialización constante había enterrado, tu capacidad innata de percibir y moldear la realidad de formas que la mayoría de las personas nunca explora. Hice un experimento que nunca publiqué porque sabía que sería ridiculizado. Tomé a 6 personas que habían pasado por periodos de aislamiento prolongado y les pedí que intentaran influenciar sistemas aleatorios electrónicos, básicamente generadores de números al azar. Según la física convencional, estos sistemas son completamente impredecibles e inmunes a cualquier influencia mental. Pero cuando estas 6 personas, con sus cerebros reorganizados por la soledad, enfocaban su atención en los generadores, con la intención clara de influenciar los resultados, las desviaciones estadísticas eran imposibles de explicar por azar. No solo funcionaba con una consistencia que sugería que la conciencia, cuando está lo suficientemente coherente, puede literalmente afectar la probabilidad de eventos físicos. Ahora bien, antes de que pienses que estoy diciendo que la soledad te da superpoderes mágicos, déjame aclarar algo crucial. No estoy hablando de magia.
Estoy hablando de física que la ciencia oficial todavía no comprende completamente. Estoy hablando de propiedades del campo cuántico que interactúan con la conciencia de maneras que apenas estamos empezando a medir. La soledad no te da poderes nuevos. La soledad remueve las interferencias que te impedían acceder a capacidades que siempre fueron parte de tu naturaleza fundamental como ser consciente. Y aquí viene la pregunta que probablemente te estás haciendo. Si la soledad es tan poderosa para expandir conciencia, ¿por qué la sociedad nos enseña a temerla? Porque hay toda una industria dedicada a convencerte de que estar solo es peligroso, triste, señal de fracaso personal. La respuesta es más simple y más perturbadora de lo que imaginas. Una persona con una conciencia expandida, una persona que ha aprendido a acceder al campo de información directamente sin necesidad de validación social constante, es mucho más difícil de controlar, de manipular, de convencer de que necesita consumir cosas que no necesita para llenar vacíos que nunca existieron realmente. No estoy diciendo que hay una conspiración organizada para mantenerte desconectado de tu verdadero potencial. Estoy diciendo que el sistema social emergió de forma natural hacia configuraciones que favorecen la conformidad y la predictibilidad. Y la conformidad requiere sincronización constante. Requiere que tu cerebro esté siempre en modo social, siempre comparándote con otros, siempre buscando aprobación externa, siempre dudando de tus propias percepciones si no coinciden con el consenso colectivo. La soledad rompe ese ciclo y por eso se teme, se patologiza, se medica. Déjame contarte algo personal que nunca había compartido públicamente de esta manera. Hubo un periodo en mi vida, durante mi formación académica, en el que me sentí completamente aislado del mundo científico que me rodeaba. Mis preguntas sobre la conciencia, sobre la naturaleza de la percepción, sobre la posibilidad de que la mente pudiera influenciar la materia, eran vistas como fantasías sin rigor. Colegas que antes me respetaban empezaron a distanciarse. Invitaciones a conferencias se volvieron escasas. Me encontré pasando semanas enteras sin más compañía que mis propios pensamientos y mis experimentos. Al principio fue doloroso. Sentía que había tomado el camino equivocado, que había sacrificado mi carrera por perseguir preguntas que tal vez no tenían respuesta. Pero algo extraordinario comenzó a suceder en esos meses de aislamiento intelectual y social. Mis percepciones se agudizaron. Empecé a notar patrones en los datos que antes me habían pasado completamente desapercibidos. Conexiones entre ideas que parecían no relacionadas se volvieron obvias. Y lo más importante, desarrollé una confianza profunda en mi propia capacidad de percibir la verdad, independientemente de si esa verdad era popular o aceptada por el establishment científico. Fue en esa soledad donde formulé las bases de la teoría sintérgica. Fue en esa soledad donde entendí que la conciencia no podía ser reducida a actividad neuronal. Fue en esa soledad donde se me reveló que estamos viviendo en un universo donde la información es más fundamental que la materia, donde la conciencia es el substrato básico de todo lo que existe, y ninguna de esas comprensiones hubiera sido posible si hubiera seguido buscando validación constante en el mundo social que me rodeaba. Ahora bien, hay un detalle de toda esta historia que es fundamental que comprendas. No toda soledad produce expansión de conciencia. Existe una diferencia crucial entre soledad consciente y aislamiento traumático. La soledad consciente es aquella que eliges, aunque sea retroactivamente, como un espacio para explorar tu propia mente. El aislamiento traumático es aquel que te impones a ti mismo desde el miedo, desde la autocompasión, desde la convicción de que el mundo te ha rechazado y no tienes valor. La diferencia no está en las circunstancias externas. La diferencia está en tu actitud interna hacia esa soledad. Trabajé con personas que habían pasado años en aislamiento social y que solo experimentaban depresión y fragmentación mental. Y también trabajé con personas que habían pasado periodos similares de soledad y que emergían transformadas con capacidades expandidas y una claridad sobre la vida que otros envidiaban. La diferencia principal era la intención. Los primeros estaban en soledad porque huían de algo. Los segundos estaban en soledad porque buscaban algo, y esa diferencia en intención alteraba radicalmente el efecto neurológico y consciente de la experiencia. Cuando estás en soledad huyendo del mundo, tu cerebro se mantiene en estado de alerta defensiva, las hormonas del estrés permanecen elevadas, la actividad del sistema nervioso simpático domina,
Y bajo esas condiciones, el cerebro no puede reorganizarse hacia estados de mayor coherencia. Se mantiene fragmentado, hipervigilante, esperando la próxima amenaza, pero cuando estás en soledad explorando tu propia conciencia, cuando la abrazas como una oportunidad para conocerte a un nivel más profundo, la química cerebral cambia completamente. El sistema nervioso parasimpático se activa, las ondas cerebrales se sincronizan y en ese estado la neuroplasticidad se dispara. Tu cerebro literalmente se recablea hacia configuraciones más integradas y coherentes. Y aquí viene algo que probablemente nunca te han dicho. La soledad más profunda no es estar físicamente solo. La soledad más profunda es ese momento en el que te das cuenta de que nadie, absolutamente nadie, puede experimentar la realidad exactamente como tú la experimentas. Puedes estar rodeado de personas que te aman, puedes tener una vida social rica y satisfactoria, y aún así experimentar esa soledad fundamental que viene de reconocer que tu conciencia es radicalmente única, irreduciblemente singular, completamente tuya y de nadie más. Algunos temen ese reconocimiento. Sienten que si nadie puede entenderlos completamente, entonces están condenados a una separación eterna. Pero yo descubrí exactamente lo opuesto. Es precisamente en ese reconocimiento de tu soledad fundamental donde encuentras la verdadera conexión. Porque cuando aceptas que nadie puede vivir tu experiencia por ti, cuando abrazas tu responsabilidad total sobre tu propia conciencia, dejas de buscar en otros lo que solo tú puedes darte a ti mismo. Y paradójicamente es entonces cuando te vuelves capaz de conexiones genuinas, profundas, libres del peso de expectativas imposibles. Permíteme compartir contigo un descubrimiento que hice estudiando los cerebros de personas en meditación profunda. Durante estados meditativos avanzados, algo extraordinario sucede con la actividad neuronal. Las áreas del cerebro que normalmente procesan la sensación de separación entre el yo y el mundo, esas áreas que te hacen sentir que eres un individuo aislado dentro de un cuerpo, esas áreas reducen drásticamente su actividad y cuando eso sucede las personas reportan experiencias de unidad, de disolución de fronteras, de conexión profunda con todo lo que existe. No es que se vuelvan psicóticos, es que temporalmente su cerebro deja de generar la ilusión de separación que normalmente consideramos como realidad objetiva. Lo fascinante es que la soledad profunda puede producir estados neurológicos similares. Cuando pasas tiempo suficiente solo contigo mismo, las estructuras mentales que mantienen esa sensación de separación rígida empiezan a flexibilizarse, empiezas a cuestionar dónde terminas tú y dónde empieza el resto del universo. Y en ese cuestionamiento emerge una comprensión que las palabras apenas pueden capturar, que la soledad y la unidad no son opuestos, sino dos caras de la misma verdad fundamental sobre la naturaleza de la conciencia. Ahora bien, déjame ser completamente honesto contigo sobre algo. No puedo probarte con un experimento de laboratorio que la soledad te está preparando para algo grande. No puedo mostrarte en un escáner cerebral el futuro que tu conciencia está gestando en estos momentos de aislamiento. Pero puedo decirte lo que vi una y otra vez en las personas que pasaron por esos periodos de soledad profunda. Vi transformaciones que la psicología convencional no puede explicar. Vi personas que emergían de la soledad con una claridad de propósito que antes no tenían, con una confianza en sí mismas que no dependía de validación externa, con una capacidad de percibir oportunidades y conexiones que otros no veían. Hay quienes sostienen que la soledad es como una crisálida. El gusano entra en ese capullo y para un observador externo parece que está aislado, inactivo, tal vez incluso muriendo, pero dentro de esa aparente inactividad está sucediendo una reorganización tan profunda que el ser que emerge es completamente diferente al que entró. No es el mismo organismo ligeramente mejorado, es una transformación fundamental de identidad y capacidad. Y yo he visto algo similar en seres humanos que atraviesan periodos de soledad profunda con la actitud correcta. La ciencia que conocemos tiene razón en muchas cosas, pero se queda completamente corta cuando intenta explicar fenómenos de transformación conciencia.
Puede medir cambios en ondas cerebrales, puede detectar alteraciones en neurotransmisores, puede rastrear modificaciones en conectividad neuronal, pero no puede capturar la experiencia subjetiva de sentir que tu mente se está expandiendo hacia dimensiones que antes ni siquiera sabías que existían. No puede medir esa certeza interna que llega sin palabras, ese conocimiento directo que no depende de razonamiento lógico, esa comprensión que simplemente sabes que es verdadera aunque no puedas demostrársela a nadie más. Y aquí está el verdadero secreto que quiero compartir contigo. La soledad no te está preparando para algo grande que vendrá en el futuro. La soledad te está revelando algo grande que siempre estuvo aquí en este presente, esperando que remuevas las capas de condicionamiento social que te impedían verlo. Ese algo grande eres tú mismo, la vastedad de tu propia conciencia cuando finalmente se le permite expandirse sin las limitaciones del miedo al juicio, sin la necesidad constante de conformar, sin el ruido interminable de voces externas diciéndote quién deberías ser. Déjame contarte sobre un experimento que realicé en condiciones muy controladas. Pedí a un grupo de voluntarios que pasaran 14 días en aislamiento completo. Nada de teléfonos, nada de internet, nada de libros ni entretenimiento. Solo ellos mismos, un diario para escribir y acceso a necesidades básicas. Les tomé mediciones exhaustivas antes y después del periodo de aislamiento, electroencefalogramas, pruebas de percepción sensorial, evaluaciones de creatividad, tests de intuición. Los resultados fueron tan consistentes que me costó creerlos. Después de 14 días de soledad, la capacidad de resolver problemas creativos había aumentado en promedio un 47%. La percepción sensorial se había agudizado de forma mensurable, pero lo más extraordinario eran las pruebas de intuición. Les mostraba pares de imágenes brevemente, una neutra y una con contenido emocional fuerte, y medía su respuesta fisiológica un segundo antes de que vieran las imágenes. Según la lógica causal tradicional, no deberían mostrar ninguna respuesta anticipatoria. Pero después del periodo de aislamiento, sus cuerpos reaccionaban a la imagen emocional antes de verla como si su sistema nervioso estuviera accediendo a información del futuro inmediato. No estoy diciendo que habían desarrollado poderes psíquicos, estoy diciendo que su capacidad natural de procesar información sutil del campo, una capacidad que todos poseemos pero que normalmente está suprimida por el ruido mental y social constante, se había activado. La soledad había limpiado las interferencias. Y cuando las interferencias se limpian, empiezas a percibir dimensiones de la realidad que siempre estuvieron operando pero que tu atención nunca había podido detectar. Ahora bien, necesito advertirte sobre algo importante. Si decides abrazar conscientemente la soledad como una herramienta de transformación, prepárate para enfrentar todo lo que has estado evitando. En la sociedad moderna, estamos constantemente distrayéndonos de nosotros mismos. Trabajamos demasiado, consumimos entretenimiento sin parar, mantenemos nuestros teléfonos a mano las 24 horas, llenamos cada momento de silencio con ruido, y todo eso tiene una función. Te impide encontrarte con las partes de ti que no quieres ver. Cuando entras en soledad genuina, cuando quitas todas esas distracciones, esas partes emergen. Los miedos que enterraste, las heridas que nunca procesaste, las preguntas existenciales que decidiste ignorar porque no tenían respuestas fáciles. Todo eso sube a la superficie y la tentación de escapar, de romper el aislamiento, de volver al ruido confortante de la vida normal puede ser abrumadora. Muchos de mis participantes en experimentos de soledad abandonaban en los primeros días precisamente por eso. No porque la soledad fuera insoportable, sino porque el encuentro consigo mismos era más intenso de lo que esperaban. Pero los que resistían, los que se quedaban con esa incomodidad sin huir, descubrían algo extraordinario. Descubrían que esos miedos, esas heridas, esas preguntas perdían su poder cuando finalmente se les permitía estar presentes sin resistencia. Era como si toda la energía que habían estado usando para mantener esas cosas enterradas de pronto se liberaba, y esa energía liberada se convertía en combustible para la transformación, en materia prima para reorganizar su identidad y su percepción de formas que nunca hubieran imaginado posibles. Quiero compartir contigo algo que Pachita me dijo una vez y que resonó profundamente con mis propias investigaciones. Me dijo que los chamanes no desarrollan sus poderes a pesar de la soledad, sino gracias a ella
Me explicó que cuando pasó esos 3 años en la cueva, lo primero que tuvo que aprender fue a distinguir entre su propia voz y las voces de todo lo que había absorbido de la sociedad. Padres, maestros, cultura, religión, todo eso había implantado voces en su mente que ella confundía con sus propios pensamientos. Solo en la soledad profunda pudo escuchar suficientemente claro como para separar lo que era verdaderamente suyo de lo que era programación externa. Y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo que una vez que aprendes a distinguir tu propia voz de las voces implantadas, descubres que tu verdadera voz está conectada con algo mucho más grande que tu pequeño yo personal, que tu voz auténtica es en realidad la voz del campo hablando a través de ti, manifestándose en tu forma particular de conciencia, y cuando aprendes a escuchar esa voz y a confiar en ella, es cuando las cosas que otros llaman milagros se vuelven simplemente naturales. No te voy a mentir diciéndote que la soledad es fácil o siempre placentera, no lo es. Especialmente al principio, puede ser profundamente incómoda, incluso aterradora, pero te voy a decir algo que sé por experiencia directa. La incomodidad temporal de enfrentarte a ti mismo en soledad es infinitamente menor que el costo de vivir toda una vida desconectado de tu verdadero potencial, conformándote con una versión diminuta de lo que podría ser, operando con apenas una fracción de las capacidades que dormitan en tu conciencia esperando ser activadas. Y ahora déjame hablarte de algo que podría ser la clave para transformar completamente tu experiencia de soledad: la atención. En mis estudios sobre meditación y estados alterados de conciencia, descubrí que la calidad de tu atención determina la calidad de tu experiencia más que cualquier otro factor. Dos personas pueden estar en exactamente las mismas circunstancias externas de soledad y tener experiencias radicalmente diferentes dependiendo de dónde pongan su atención. Si pones tu atención en lo que te falta, en la ausencia de compañía, en las conexiones sociales que no tienes, la soledad se vuelve una prisión. Pero si pones tu atención en lo que está presente, en la riqueza de tu propia conciencia, en las percepciones sutiles que normalmente el ruido social enmascara, la soledad se convierte en un laboratorio de descubrimiento. No es pensamiento positivo barato, es física de la conciencia. Donde diriges tu atención es donde fluye tu energía, y donde fluye tu energía es lo que se expande en tu experiencia. Hice experimentos específicos sobre esto. Entrené a un grupo de personas en técnicas básicas de dirección atencional antes de periodos de soledad y comparé sus resultados con grupos de control que entraban en soledad sin ese entrenamiento. La diferencia era dramática. Los que habían aprendido a dirigir su atención conscientemente reportaban experiencias mucho más ricas, transformaciones más profundas y niveles significativamente menores de angustia psicológica. Mismo entorno, misma duración de soledad, resultados completamente diferentes basados únicamente en la habilidad de gestionar su propia atención. Y esto me lleva a un punto crucial. La soledad no es algo que te sucede. La soledad es algo que creas con tu atención y tu intención. Puedes estar físicamente rodeado de gente y experimentar soledad profunda si tu atención está enfocada en tu separación, en tu diferencia, en la imposibilidad de ser completamente comprendido. O puedes estar completamente solo y experimentar conexión profunda si tu atención está enfocada en la unidad fundamental que subyace a toda aparente separación. Déjame decirte algo que descubrí en mis investigaciones sobre los chamanes mexicanos y que cambió mi comprensión de todo. Los chamanes no se alejan de la sociedad porque odien a las personas o porque sean antisociales. Se alejan periódicamente para limpiar lo que ellos llaman su campo energético de todas las adherencias y contaminaciones que inevitablemente acumulan al interactuar con otros. Explican que cada interacción social deja una especie de huella en tu campo electromagnético y que si nunca limpias esas huellas, eventualmente te vuelves una amalgama de las energías de todos los que te rodean, perdiendo el acceso a tu propia esencia. La ciencia oficial se reiría de esa explicación. La catalogaría como superstición primitiva. Pero cuando empecé a medir campos electromagnéticos cerebrales durante y después de interacciones sociales, encontré algo que resonaba extrañamente con lo que los chamanes decían. Los patrones de ondas cerebrales de personas que habían estado en interacción social prolongada mostraban lo que yo llamé resonancias parasitarias. Eran como ecos de los patrones de otras personas, interferencias que persistían en el campo electromagnético del cerebro horas después de que la interacción había terminado. Y
Lo más fascinante era que estas resonancias parasitarias se limpiaban de forma natural durante periodos de soledad. Después de 6 a 8 horas de aislamiento, el campo electromagnético cerebral retornaba a un patrón único, característico de esa persona específica, libre de las interferencias de otros campos. Los chamanes lo llamaban limpieza energética. Yo lo llamaba retorno a la coherencia neuronal característica. Pero estábamos hablando esencialmente del mismo fenómeno. Ahora bien, quiero que entiendas algo que podría revolucionar tu relación con la soledad. No necesitas irte a una cueva durante 3 años para experimentar los beneficios de la soledad consciente. No necesitas abandonar tu vida y convertirte en ermitaño. Lo que necesitas es crear períodos regulares de soledad genuina en tu vida cotidiana. Periodos donde te desconectas completamente del ruido social, donde apagas el teléfono, donde te permites simplemente estar contigo mismo sin ninguna agenda, sin ningún objetivo más que observar qué emerge cuando quitas todas las distracciones. Recomendaba a mis pacientes y estudiantes que empezaran con solo 30 minutos al día, 30 minutos de soledad absoluta, sin libros, sin música, sin tareas que realizar, solo sentarse consigo mismos y observar. La mayoría no podía hacerlo al principio. 5 minutos se sentían como una eternidad. La mente se volvía inquieta, ansiosa, inventando urgencias imaginarias que supuestamente necesitaban atención inmediata. Pero los que persistían, los que se quedaban con la incomodidad, empezaban a reportar cambios notables después de 2 o 3 semanas de práctica consistente. Reportaban que su mente se volvía más clara durante el resto del día, que decisiones que antes les causaban ansiedad se volvían obvias, que intuiciones sobre situaciones y personas emergían espontáneamente y resultaban ser precisas, que su necesidad compulsiva de validación externa disminuía, que empezaban a confiar en su propia percepción de la realidad en lugar de depender constantemente de la opinión de otros. 30 minutos diarios de soledad consciente estaban produciendo transformaciones que años de terapia convencional no habían logrado. Y aquí está la razón. La terapia convencional opera principalmente en el nivel del contenido mental, intentando reinterpretar o reestructurar pensamientos y creencias. Pero la soledad consciente opera en un nivel más fundamental, en el nivel de la estructura misma de la conciencia. No cambia lo que piensas, cambia cómo piensas, cambia tu relación básica con tus propios pensamientos, cambia tu capacidad de observar tu mente sin identificarte completamente con cada pensamiento que atraviesa tu conciencia. Permíteme compartir contigo una técnica específica que enseñaba y que puede transformar tu experiencia de soledad. La llamaba observación sin juicio. Cuando estás en tu periodo de soledad diaria, en lugar de intentar meditar o alcanzar algún estado especial, simplemente observa lo que está presente. Observa tus pensamientos sin intentar cambiarlos. Observa tus emociones sin intentar suprimirlas. Observa las sensaciones de tu cuerpo sin intentar ajustarlas. Solo observa con la misma curiosidad neutral con la que observarías nubes pasando en el cielo. Lo que sucede cuando haces esto consistentemente es extraordinario. Empiezas a darte cuenta de que tú no eres tus pensamientos. Tú eres la conciencia que observa los pensamientos. Tú no eres tus emociones. Tú eres el espacio en el que las emociones surgen y se disuelven. Y ese reconocimiento, ese simple pero profundo reconocimiento de que eres más vasto que cualquier contenido específico de tu mente, eso cambia todo. Porque una vez que sabes experiencialmente que eres más grande que tus pensamientos y emociones, esos pensamientos y emociones pierden su poder de controlarte completamente. Y cuando ya no estás siendo controlado por cada fluctuación mental y emocional, cuando has desarrollado esa capacidad de observar sin identificarte completamente, empiezas a tener acceso a niveles más profundos de tu propia conciencia. Empiezas a notar intuiciones sutiles que antes eran completamente ahogadas por el ruido mental. Empiezas a percibir conexiones entre eventos que la lógica lineal no puede explicar. Empiezas a experimentar sincronicidades, esas coincidencias significativas que Jung describió y que yo creo que son manifestaciones directas de la conectividad profunda que existe en el campo de información. Ahora bien, hay algo que necesito decirte sobre el miedo.
El miedo es probablemente la razón principal por la que las personas evitan la soledad. Miedo a lo que podrían descubrir sobre sí mismas. Miedo a enfrentar verdades incómodas sobre su vida. Miedo a la vastedad de su propia conciencia cuando se le permite expandirse sin restricciones. Y ese miedo es completamente comprensible, porque en cierto sentido, entrar en soledad profunda es como una pequeña muerte. Muere la versión de ti que estaba sostenida por el reflejo constante en los ojos de otros. Muere la identidad que construiste basándote en roles sociales y expectativas externas. Pero lo que nace en lugar de eso, si tienes el coraje de quedarte con el proceso, es algo mucho más auténtico, mucho más vasto, mucho más poderoso. Nace la versión de ti que existe, independientemente de la opinión de otros, que conoce su propio valor sin necesidad de validación externa, que puede acceder a dimensiones de percepción y comprensión que la mayoría de las personas nunca exploran. Y sí, ese nacimiento requiere atravesar incomodidad. Todos los nacimientos la requieren. Déjame compartir contigo algo sobre mi propia experiencia que podría ayudarte. Hubo momentos en mi vida en los que la soledad me aterraba. Momentos en los que hacer una pregunta científica que nadie más estaba haciendo significaba caminar completamente solo por un territorio intelectual sin mapas. Y en esos momentos tuve que elegir. Podía retroceder hacia el confort del consenso, podía conformarme con investigar preguntas que otros ya consideraban respetables, o podía seguir adelante en la soledad de mi propia curiosidad. Elegí seguir adelante, y esa elección me costó. Me costó aceptación profesional, me costó relaciones con colegas que pensaban que estaba desperdiciando mi talento, me costó seguridad. Porque investigar con ciencia, en una época donde el materialismo científico dominaba completamente, significaba arriesgar mi reputación y mi carrera, pero lo que gané fue infinitamente más valioso que lo que perdí. Gané la capacidad de ver la realidad de formas que otros no veían, gané acceso a dimensiones de comprensión que transformaron completamente mi vida, gané la certeza profunda de que la conciencia es el misterio más grande que existe y que dedicar mi vida a explorarlo era la única decisión que tenía sentido. Y ahora, mirando hacia atrás, veo que cada período de soledad, cada momento en el que tuve que sostener mis propias percepciones contra el escepticismo del mundo, cada experiencia de aislamiento intelectual y social, me estaba preparando. Me estaba preparando para comprender verdades que solo se revelan cuando dejas de buscar aprobación externa. Me estaba preparando para confiar en mi propia capacidad de percibir directamente la naturaleza de la realidad. Me estaba preparando para el trabajo que solo yo podía hacer, porque solo yo había recorrido el camino específico de comprensión que recorrí. Y eso es lo que quiero que entiendas sobre tu propia soledad. No es un castigo, no es evidencia de que algo está mal contigo, no es señal de fracaso o inadecuación, es preparación, es el universo o la vida o el campo de conciencia, como quieras llamarlo, creando las condiciones exactas que necesitas para desarrollar capacidades que no podrías desarrollar de ninguna otra forma. Es la fricción necesaria para pulir el diamante de tu conciencia, removiendo las capas superficiales de condicionamiento para revelar la claridad que siempre estuvo debajo. Ahora bien, déjame ser claro sobre algo. No estoy romantizando la soledad ni diciendo que nunca necesites conexión humana. Los seres humanos somos criaturas sociales y la conexión genuina con otros es fundamental para nuestra salud y bienestar, pero hay una diferencia crucial entre conexión genuina y dependencia social compulsiva. La conexión genuina surge desde un lugar de plenitud, desde la capacidad de estar bien contigo mismo y elegir compartir tu vida con otros. La dependencia social compulsiva surge desde un lugar de vacío, desde el miedo a estar solo, desde la necesidad desesperada de que otros te digan quién eres porque has perdido contacto con tu propio centro. La soledad consciente te lleva desde la dependencia hacia la conexión genuina. Te enseña a estar completo en ti mismo, no porque seas autosuficiente en el sentido egoico, sino porque has descubierto que tu verdadera naturaleza es mucho más vasta de lo que pensabas. Has descubierto que en tu centro más profundo estás conectado con todo lo que existe, y que esa conexión fundamental no depende de circunstancias sociales externas. Y desde ese reconocimiento puedes relacionarte con otros
desde un lugar de libertad en lugar de necesidad, desde abundancia en lugar de escasez. Quiero contarte sobre un fenómeno que observé una y otra vez. Personas que pasaban por períodos significativos de soledad consciente, cuando finalmente retornaban a sus vidas sociales, encontraban que sus relaciones cambiaban dramáticamente. Relaciones que antes eran tóxicas o desequilibradas naturalmente se disolvían o se transformaban. Nuevas conexiones aparecían con personas que resonaban con su nuevo nivel de conciencia. Era como si la claridad que habían ganado en soledad les permitiera ver con precisión qué relaciones realmente servían a su crecimiento y cuáles simplemente perpetuaban patrones viejos de dependencia y drama. No es que se volvieran egoístas o indiferentes a otros. Al contrario, muchos reportaban sentir más compasión y empatía genuina que antes, pero era una compasión que venía desde la fortaleza, no desde la debilidad. Podían estar presentes con el sufrimiento de otros, sin ser arrastrados por él. Podían ofrecer ayuda sin sacrificarse compulsivamente. Podían amar sin perder su propio centro. Y todo eso era posible porque la soledad les había enseñado que su bienestar fundamental no dependía de ninguna relación externa específica. Ahora déjame hablarte de algo que podría ser lo más importante de todo lo que te he dicho. La soledad te está preparando para vivir desde tu propia autoridad interna, en lugar de depender constantemente de autoridades externas. Vivimos en una sociedad que constantemente te dice que busques respuestas afuera, expertos, gurús, líderes, influencers, todos pretendiendo saber lo que es mejor para ti, mejor de lo que tú mismo lo sabes. Y la mayoría de las personas viven toda su vida buscando la siguiente autoridad externa que les diga qué hacer, cómo pensar, qué creer. Pero en la soledad profunda, cuando quitas todas esas voces externas, cuando te quedas solo con tu propia conciencia, empiezas a descubrir que hay una sabiduría dentro de ti que no necesita validación externa. No estoy hablando de arrogancia o de creer que siempre tienes razón. Estoy hablando de desarrollar la capacidad de consultar tu propia experiencia directa, de confiar en tus propias percepciones, de tomar decisiones basándote en tu propia comprensión profunda de la vida, en lugar de simplemente seguir lo que otros te dicen que deberías hacer. Esa capacidad de vivir desde tu autoridad interna es lo que algunas tradiciones llaman iluminación, despertar, autorrealización. Diferentes palabras para el mismo reconocimiento fundamental, que la verdad última sobre la realidad y sobre ti mismo no está en libros ni en las palabras de otros, sino en tu propia conciencia, cuando está lo suficientemente clara y silenciosa como para percibirla directamente. Y la soledad es el camino más directo hacia esa claridad, hacia ese silencio interior, desde el cual la verdad puede ser percibida sin las distorsiones del ruido mental y social constante. Déjame contarte algo que Pachita me dijo y que captura perfectamente esto. Me dijo que los verdaderos chamanes no son los que aprendieron técnicas de otros chamanes. Los verdaderos chamanes son los que fueron a la soledad y dejaron que el universo mismo les enseñara directamente. Me dijo que las técnicas que aprendes de otros son útiles al principio como ruedas de entrenamiento en una bicicleta, pero llega un momento en el que tienes que quitarlas y aprender a balancearte por ti mismo. Y ese aprendizaje solo puede suceder en soledad, cuando no hay nadie a quien imitar, nadie de quien depender, solo tú y la vastedad de la conciencia enfrentándose directamente. Y aquí quiero compartir contigo algo que tal vez te sorprenda. Después de décadas de investigación, después de miles de horas estudiando cerebros y conciencia, después de trabajar con chamanes y místicos y personas ordinarias que experimentaron lo extraordinario, mi conclusión es esta: no hay un camino único hacia la expansión de conciencia. Hay tantos caminos como seres conscientes existen, pero hay un elemento que aparece en prácticamente todos los caminos que realmente funcionan, y ese elemento es la soledad. No siempre la misma forma o duración de soledad, pero siempre ese momento crucial de quedarte a solas contigo mismo sin escape, ese momento de enfrentar tu propia conciencia sin las muletas de la distracción y la validación social constantes. Algunos encuentran esa soledad en retiros espirituales, otros la encuentran después de pérdidas significativas que los dejan aislados, otros la buscan deliberadamente como práctica y otros la encuentran sin buscarla, en circunstancias que nunca eligieron, pero que aprenden a usar conscientemente. La forma no importa tanto como tu actitud hacia ella,
Puedes resistirla y sufrir, o puedes abrazarla y transformarte. Ahora bien, quiero ser completamente honesto contigo sobre algo. No sé exactamente para qué te está preparando tu soledad. No puedo decirte cuál es ese algo grande que está gestándose en tu conciencia mientras atraviesas este periodo de aislamiento. Cada persona es única, cada camino es singular, pero puedo decirte esto con absoluta certeza, basándome en todo lo que he investigado y experimentado. Si estás en un periodo de soledad genuina en este momento de tu vida, si te sientes aislado o incomprendido o diferente de las personas que te rodean, no estás siendo castigado, estás siendo preparado para ver lo que otros no ven, estás siendo preparado para confiar en percepciones que no puedes probar a otros, estás siendo preparado para vivir desde tu propia autoridad interna, en lugar de depender de la aprobación constante de un mundo que probablemente nunca te comprenderá completamente. Estás siendo preparado para acceder a capacidades de tu conciencia que permanecen dormidas en la mayoría de las personas porque nunca han tenido el silencio necesario para activarlas. Y cuando finalmente emerjas de este periodo, cuando regreses al mundo social con lo que has descubierto en la soledad, no serás la misma persona que entraste. Habrás sido transformado de formas que tal vez no puedas explicar completamente, pero que se manifestarán en cada aspecto de tu vida, en la claridad de tus decisiones, en la profundidad de tus percepciones, en la confianza tranquila con la que navegas la incertidumbre, en tu capacidad de permanecer centrado cuando todo alrededor es caos. Eso es lo que la soledad hace cuando la abrazas conscientemente. No te debilita, te fortalece, no te aísla, te conecta con dimensiones de realidad que la mayoría de las personas nunca explora, no te empequeñece, te revela la vastedad de lo que realmente eres cuando dejas de identificarte exclusivamente con la pequeña identidad social que construiste para navegar el mundo. Y ahora, mientras llegamos al final de esta conversación, quiero dejarte con algo en qué reflexionar. Todo lo que te he compartido hoy, todos los experimentos que te he contado, todas las observaciones sobre cerebros y campos electromagnéticos y capacidades expandidas de percepción, todo eso es importante, pero lo más importante no es la información. Lo más importante es lo que hagas con ella. Puedes escuchar todo esto, asentir con la cabeza y luego volver a llenar cada momento de tu vida con ruido y distracción para evitar el encuentro contigo mismo. O puedes tomar la decisión consciente de abrazar la soledad como una herramienta de transformación. Puedes empezar hoy mismo. 30 minutos de soledad genuina. Apaga el teléfono, cierra la computadora, siéntate contigo mismo y simplemente observa qué emerge. No esperes experiencias místicas dramáticas. No busques revelaciones instantáneas. Solo observa, solo estate presente contigo mismo de una forma que tal vez no has estado en años o tal vez nunca. Y hazlo consistentemente, día tras día, semana tras semana. Y observa qué comienza a cambiar en tu mente, en tu percepción, en tu vida. Si lo que he compartido contigo hoy resuena con algo que has sentido pero nunca has podido articular completamente, si sientes que tal vez, solo tal vez, la soledad que has experimentado no ha sido un error, sino una preparación, entonces hay mucho más que explorar. Hay experimentos específicos que realicé con chamanes mexicanos que revelan capacidades de la conciencia que desafían toda la física materialista. Hay técnicas precisas para expandir tu percepción más allá de los límites sensoriales normales. Hay comprensiones sobre la naturaleza del tiempo, de la memoria, de la relación entre mente y materia que podrían cambiar completamente tu forma de vivir. Pero todo eso, todo ese conocimiento y esas prácticas solo tienen valor si primero has hecho el trabajo fundamental en soledad, si primero has aprendido a estar contigo mismo sin huir, si primero has desarrollado la capacidad de observar tu propia mente sin ser completamente arrastrado por ella, si primero has tocado, aunque sea brevemente, esa vastedad de conciencia que existe más allá de tu pequeña identidad personal. Así que mi invitación para ti es simple: no tengas miedo de la soledad, no la veas como evidencia de que algo está mal, vela como la oportunidad que es, la oportunidad de conocerte a un nivel que la vida social normal nunca permite, la oportunidad de limpiar tu campo de todas las interferencias acumuladas, la oportunidad de descubrir capacidades
que han estado dormidas en ti esperando las condiciones correctas para despertar. Tu soledad no es castigo, es preparación, y lo que está siendo preparado dentro de ti es más grande de lo que tu mente puede imaginar en este momento. Confía en el proceso, abraza la soledad y observa que emerge cuando finalmente le das a tu conciencia el espacio y el silencio que necesita para revelarte su verdadera naturaleza.